Hola, ¿qué tal, mi gamers? Cuando llegué a un K de resonancia, a 1000 de resonancia, les hice un video en el canal de cómo llegué en ese momento, enfoque, en qué procesos y demás. Pero ahora son 3K de resonancia las que alcancé, lo cual para mí es un logro excepcional. El punto acá es decirles, bueno, en qué me he enfocado, cuál ha sido la mentalidad en este proceso para llegar acá sobre todo de 2K a 3K. Es difícil, pero ha sido incluso más fácil que como llegué a 1000. Increíblemente eran otros tiempos, porque llevo ya 2 años jugando y al principio era muy difícil obtener blasones, era muy difícil todo. Hoy en día es un poquito más fácil todo, ¿no? Y cada vez vienen más mecánicas y más cosas que hacen a uno generar platino, y sacando provecho de todo eso, pues es que ya hemos llegado acá, ¿no? A este punto. Entonces, lo primero quiero comentarles, yo no soy el mega free to play, pero sí le garantizo que no llego en total en los 2 años que llevamos jugando Halo Immortal a $200. No llego ni siquiera a eso, digamos $160 quizás, pero les digo, en un periodo de 2 años, y curiosamente la mayoría antes de llegar a 2K. Es que ha sido muy rápido todo. En diciembre tenía 2K de resonancia, justo llegaba, y hoy en finales de febrero las 3K de resonancia. Y todo ha sido realmente gracias a las mascotas. Ha sido la clave de todo esto. Yo desde que inició todo el tema de las mascotas he tratado de ir cada información que colecciono, ¿no? Que descubro, que voy juntando, pues se las traigo al canal. Desde los rasgos, todos se los he traído bien. Pero si hay algunos más claves en el tema de hacer platino, como tener familiares legendarios. Ese es clave. Videos como sacar el platino con la herrería. Y entre todos los videos, digamos, que han sido explicativos y guías, pero si tú juntas todo esto, ve, porque han sido, digamos, videos explicativos, pero quizás no aplicados. Usted tiene que también sacar conclusiones de todo y lograr hacer negocios. O sea, conozco muchos amigos, y acá está el caso de Andy, que si bien yo estoy acá hoy hablando de las 3K de resonancia, este amigo que lleva jugando desde diciembre también, prácticamente lo mismo, 2 meses, y hoy tiene 1700, no, 1800. Ayer tenía 1700, hoy tiene 1850 de resonancia en 2 meses. A mí me tomó 6 o 7 meses, yo creo, o más, no recuerdo bien, llegar a 1000 siquiera de resonancia. Creo que las mascotas ha sido y será en algunos servidores un poco menos que en otros, pero una fuente de platino y de poder para los free to play increíble. Al punto de que creo que Blizzard le puso tiempo a esto en el mercado de las mascotas, precisamente porque los free to play estaban dedicándole tiempo a esto y estaban sacando mucho provecho, cazando. Yo saqué mucho provecho de eso, cazando en el mercado legendarios ocultos, cazando estas de 4K, de aberrantes, ligando, vendiendo mascotas a mayor precio desde los mismos comienzos de todo este tema. Entonces Blizzard vino, le puso tiempo, y ahora ya es un poco más odisea perseguir. O sea, hay que tirar y me tocó o no me tocó. Y claro, estamos hablando de las 3K de resonancia y estoy hablando de los del mercado, pero es que tiene mucho que ver. No ha sido tanto inversión, ni mucho menos. Por ejemplo, cuando esto empezó, yo tenía de ventas en el mercado 600,000. Hoy tengo aquí 6.5 millones. Esto no es neto, ¿ok? Esto no es neto, porque aquí estamos hablando de que yo hago una compra de 20,000 de platino, lo vendo en 40, saco 10 de beneficio, y aquí anota 40, cuando en realidad solamente saqué 10. O sea, no es que yo he hecho esa cantidad, pero sí, digamos, 1.5 a 2 millones de platino sí creo haber hecho de ganancia en el mercado. Hay ventas aquí, aunque no se registran todas. Por ejemplo, ven una de 400,000 de platino acá, con legendario, que como les digo, las guías se las he dejado en el canal, algunas, ¿no? Que nos dan elementos, no son guías exactamente cómo hacer esa mascota, porque es que esto es un mundo muy cambiante y muy diferente en servidores y demás. Usted tiene que adaptar el conocimiento, que es lo que yo trato de traerles acá, a su servidor, a su experiencia, y pues tratar de sacar beneficios. Eso es por la parte de la fuente de ingresos realmente para obtener las 3K de resonancia. Pero ahora, cuidado con esto. Digamos, o puedo tener 2 millones de platino y mal invertidos no llega a 3K de resonancia. Es un proceso realmente difícil llegar a 3K de resonancia como free to play, porque te digo, bueno, free to play, sí, he invertido algo, tengo algo. Yo más bien he comprado la senda de prodigio, algún pase, 6 pases en los 2 años en total de batalla, y le digo, la mayoría antes de las 2K de resonancia. No ha sido clave ni determinante en llegar a 3K. Aquí todo ha sido platino y mascota. Ahora, ¿qué sí me tocó hacer? Yo tenía varias gemas de 3 estrellas despiertas y me tocó cambiar a gemas de 4 estrellas, reuniendo, ya les digo, mucho platino. No les estoy diciendo que esto es sencillo,
Pero les estoy diciendo que si usted tiene planes de llegar a 3K, desde la base, desde que pueda, no invierta, por ejemplo, tanto en gemas de 2 estrellas o en gemas de 3 siquiera. Trate de ir directo. Si ya tiene 100K de platino para una de 3 estrellas, vaya por una de 4 que le saquen 170, en 190, dependiendo del servidor, porque al final pesa. Bien, ¿por qué yo cambié tantas? Yo cambié tantas a 4 estrellas. Tengo Fenix, tengo la Faucet, tengo la Alaska, tengo las Billy, creo, y tengo la Penumbra. Las demás sí son de 3 todavía, porque era la mejor alternativa a largo plazo para llegar a 3K. De lo contrario, me obligaba a subir más gemas. Yo solamente subí 3 gemas a rango 5, que son estas 3 de acá: el Fenix, la Faucet y la Alaska, que las elegí, por ejemplo, la Alaska porque es una gema barata también. Esta aproveché en el boom del duplicado de gemas y en el boom de que estaban para poner bonificado en la falla. Salían muchas de estas, el precio bajó mucho y aproveché ese momento también para comprar las copias que necesitaba. O sea, yo no soy loco de decir voy a subir el Jade al 5, porque conseguir copias del Jade es muy difícil. De las Billy, del Meteorito, son mucho más difíciles. Entonces yo me enfoqué en las más baratas. Eso puede ser un punto que usted también puede tener. Por ejemplo, Fénix, uno del clan, consiguió, creo que fueron una de Fuego Infernal de 5.5, muy barata, y la compró. No es una gema buena en su efecto, no es la gran hostia, pero es 5.5 y le salió barata. Por un tema de resonancia, usted lo puede hacer también, ¿sabes? Porque son gemas baratas. No quiero decir tampoco que no tenga las gemas principales que tiene que tener, pero en un caso lo puede hacer. Yo acá tenía una de 2 estrellas y bueno, hice el cambio. Entonces les decía, yo tuve que subir 3 gemas a rango 5 para que me diera la cuenta a los 3000, porque tengo muchas de 4. Pero ahora todas estas que yo tengo de 4, tú le pones nada más 3 estrellas o 2 peor, y tienes que subir entonces 5 gemas a rango 5. O sea, le exige que suban más de rango gemas por no tener estrellas. ¿Y qué pasa? Que subir una gema, por ejemplo, del 4 a 5, usted necesita 5 copias y 250 poder de gemas. Con ese valor, usted mejor invierte en gemas de 4 estrellas desde la base y luego se ahorra hacia el futuro. Yo, por ejemplo, ya saqué las cuentas para llegar a 4K. Necesito 4 millones de platino. Es mucho platino. Pero 4 millones de platino sacando la cuenta de que consigo 3 gemas de 5 estrellas. Es complicado, son caras, valen 500, 600 mil de platino. Pero si no pongo la de 5 estrellas, necesito mucho más de 4 millones. Porque me obligaría entonces a subir gemas a rango 7. Y subir una gema a rango 7 son 12 copias y, no sé, 600, 700 poder de gemas. Ahora mismo no recuerdo bien. Es mucho. Entonces, con todo ese valor, prefiero invertir en gemas de 5 estrellas, aunque me cuesten 500, 600 mil y tiempo en reunir ese platino, y poder llegar a 4K sin tener que subir ninguna a rango 7. Volviendo a las 3K, que les digo, enfócase en la mayor cantidad de estrellas posible, aunque se demore. Trate de acumular gemas de 4 estrellas por lo menos, bien, 3, 4 estrellas y de 5 estrellas. Si usted tiene planes de llegar a los 3K, sinceramente olvídese de 1 estrella, olvídese de 2 estrellas. Ya esa gema les hice un video, de hecho, hablando sobre ese tema. Se los voy a poner, todos los videos que les mencione, se los voy a poner acá arriba, linkeados en el canal, de que con gemas de 1 estrella y de 2 estrellas usted no puede aumentar tanto la resonancia porque están limitadas. O sea, un tope, el límite de las 5 estrellas es muy alto, por lo cual es mucho más rentable. Y les digo esto también porque a mí me pasó que yo subí gemas, por ejemplo esta, yo la tenía de 2 estrellas y en algún momento subí a 3 estrellas. Compré una de 3 estrellas por subirle 1 estrella y ahora me veo obligado a comprar una de 4. Entonces he hecho la inversión doble y probablemente en un futuro me veo obligado a comprar una de 5 y diga lo mismo, volví a cometer un error, tenía que haber ido a 5 directamente. Pero claro, es muy costoso, es entendible también y somos free to play o de muy baja inversión, ¿no? Pero bueno, creo que 4 es adecuado, ¿no? Creo que está aceptable llegar hasta aquí por lo menos para llegar a 3K. Y les digo eso así, a modo de consejo. Sé que es difícil reunir platino, pero le va a ser mejor a largo plazo. Porque ahora mismo la busca de 2, lo más barato que tenga y llega a 2K. Pero para llegar a 3, cuando saque sus cuentas, no le da. O sea, sí puede llegar a 3 con gemas de calidad 2. Por ejemplo, puede llegar 2 de 5. Pero las tiene que subir al 6 todas, un ejemplo que le pongo. Entonces, cuando saque esos números, se va a dar cuenta que es peor. Es mejor ir a por más estrellas y al final se agradece. Al final se agradece la inversión. Eso viene siendo el principal consejo a modo teórico y bueno, a modo práctico luego la cantidad de platino que esto requiere es, no le puedo explicar, la cantidad de gemas pequeñas de 1 estrella, que por cierto sí, son las más rentables a la hora de conseguir poder de gemas, porque usted viene y analiza, sobre todo por ejemplo esta 825,
8 por 4 es 32, más 25, aquí estamos hablando de 33, o sea, 3.300. Cuando vas a las de 2 estrellas, muchas veces están por encima de este valor, por ejemplo, 4.000. Por lo cual, esto no es rentable. Si usted divide esto entre 4 fragmentos, le da mucho más de 800, de hecho, mucho más de 900. Entonces, de una estrella, usted cazando las que estén cercanos a los 800 o por debajo de 800, puede aparecer muchas veces 750, hasta 600. Yo llegué a comprar gemas de una estrella y acumular así 250. O sea, es mucho platino y tiempo velando el mercado y comprando y velando el mercado y comprando. Es por eso, si se dio cuenta que tengo el don de la abundancia, primera vez que lo compro, pero lo hice sobre todo más que otra cosa. Bien, una inversión, una, por experimentar, y dos, por tener el mercado encima y poder abrirlo en todo momento para velar lo de las mascotas, la venta de las mascotas, tener más espacio a la hora de vender acá las mascotas. Bien, velar gemas de estas chiquiticas que pusieran en un precio elevado y no estar constantemente yendo al mercado, yendo al mercado, yendo al mercado. Por supuesto, no es necesario, usted puede ir para el mercado. Yo he pasado todas estas y todo este platino horas, días, ¿sabes? Los fines de semana aquí prácticamente haciendo esta operación, como les expliqué en otro video, constantemente abriendo y cerrando la tienda, abriendo y cerrando la tienda y comprando y revendiendo y fusionando y haciendo locuras, invirtiendo. Yo he tenido 200.000 de platino hoy y ese mismo día llegar prácticamente a 2.000 de platino, haberlo perdido todo. Bien, pero con lo que tenía ahí acumulado, comprado, luego vengo para aquí, para Nissan, logro comprar, logro y doy un golpe de suerte y vuelvo a vender algo en 200.000 y me recupero, y eso ha sido toda una odisea. No es sencillo, pero ciertamente ahora con las gemas chiquitas que tenemos en las guaridas, más todo esto de las mascotas, que aunque usted no se mete incluso en los negocios, todos los lunes tiene 3 contratos más los que le puedan caer durante la semana, son un plus más de platino que no teníamos antes, más las 23 gemas, blasones legendarios que se pueden obtener hoy en día, 23 ya como mínimo mensualmente, si usted hace las cosas bien. Se lo dejé también en un video recientemente en el canal. Todas estas cosas pueden ayudarle a usted a avanzar más rápido y a llegar a estos 3K que no son fáciles, pero es posible. Ya solo muestro acá que no es imposible, que todo es una cuestión de tiempo y un poco más allá o más acá. Si usted continúa activo y hace las cosas, usted llega perfectamente. Y les digo, para nada soy el primero que he llegado aquí y espero no ser el último. Y hasta aquí ha sido todo, mi gente. Si el video, como siempre, les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.